amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar sobre las grutas y las demás estructuras que se forman en ellas, como las estalactitas y las estalagmitas. ¿Han visitado alguna vez algunas grutas? Son estructuras bastante espectaculares, pero bueno, ya mejor vamos a entrar en materia. Primero hay que tener en cuenta algo muy importante al hablar sobre este tipo de procesos y que es que el agua subterránea disuelve la roca. En este caso, la roca involucrada es la roca caliza. Esa roca a veces de color gris, a veces blanquecina, que se compone principalmente del mineral calcita. También se puede componer de fragmentos de conchas, de esqueletos marinos, cuya composición química es carbonato de calcio. La caliza es una roca especialmente soluble y bastante común que también cubre millones de kilómetros debajo de la superficie. Y así que es precisamente aquí donde el agua subterránea lleva a cabo su papel como agente erosivo. Un agente erosivo es aquel factor que desgasta o destruye las rocas, como lo son el viento, el hielo y por supuesto el agua. Pero ya cuando hablamos de agua pura, ahí ya cambian las cosas. Y es que la caliza es casi insoluble. Así que la caliza se disuelve con bastante facilidad en el agua que contiene pequeñas cantidades de ácido carbónico y la mayor parte del agua subterránea contiene dicho ácido. El ácido carbónico se forma porque el agua de lluvia disuelve con facilidad el dióxido de carbono del aire, así como el que procede de la descomposición de las plantas. Entonces, para que se formen las cavidades sucede lo siguiente. 1. El agua subterránea entra en contacto con la roca caliza. 2. El ácido carbónico reacciona con la calcita, es decir, con el carbonato de calcio de las rocas como caliza y dolomía. 3. Se forma bicarbonato cálcico, un mineral soluble. 4. El bicarbonato cálcico se transporta después en solución y la mayoría de las cavernas se crea en el nivel freático o inmediatamente debajo de él en la zona de saturación. Pero, ¿qué son el nivel freático y la zona de saturación? Pues resulta que cuando el agua que no queda retenida en el cinturón de humedad del suelo, esta se infiltra hacia abajo hasta alcanzar una zona donde todos los espacios libres del sedimento y de la roca están completamente llenos de agua. Es como si la roca fuera una esponjita y todos los agujeritos de esa esponja estuvieran llenos de agua, o sea que está saturada en agua. Es aquí lo que se conoce como zona de saturación y el agua que está en estos agujeritos se llama agua subterránea. Entonces, por último, el nivel freático viene siendo el límite superior de esta zona de saturación. Ahora, volviendo al proceso, tenemos el número 5, que aquí el agua subterránea, que es ácida, sigue las líneas de debilidad de la roca, como diaclasas y planos de estratificación. Las diaclasas y los planos de estratificación son discontinuidades en las rocas, por lo que funcionan como roturas, como fracturas, por las que se puede filtrar el agua. Número 6. Entonces, conforme pasa el tiempo, el proceso de disolución crea lentamente cavidades que poco a poco van aumentando de tamaño hasta convertirse en grutas. Número 7. Posteriormente, el material disuelto por el agua subterránea acaba siendo descargado en las corrientes y transportados hacia el océano. Esta situación refleja la estrecha relación entre la formación de conductos subterráneos importantes y los valles de los ríos en los cuales drenan. Ahora, a medida que las corrientes profundizan sus valles, el nivel freático disminuye al hacerlo también la elevación del río.
Por consiguiente, durante los periodos en los que las corrientes superficiales están realizando una rápida erosión descendente, o sea, es decir, que están desgastando el terreno y haciéndolo más profundo, los niveles de agua subterránea circundante caen rápidamente y el agua abandona los conductos de las grutas mientras estos tienen un área transversal todavía más chiquita. Ahora, a la inversa, cuando el encajamiento de las corrientes es lento o despreciable, minúsculo, es cuando hay tiempo para formar grandes conductos subterráneos. Por supuesto, las características que despiertan mayor curiosidad son las formaciones rocosas que les proporcionan un aspecto espectacular, o sea, bien chido. Estos rasgos se crean por el goteo aparente interminable del agua a lo largo de grandes lapsos de tiempo. Ejemplo, el carbonato cálcico que queda produce la calcita que denominamos travertino. Sí, que son depósitos de cueva que se conocen también como rocas de precipitación por goteo. Esta es una muestra de travertino. ¿Sí? Ahora, aunque la formación de las cavernas tiene lugar en la zona de saturación, la depositación de las rocas de precipitación por goteo no es posible hasta que las cavernas propiamente dichas estén por encima del nivel freático en la zona de saturación. Sí, y una vez que la cámara se llena de aire, se alista ya el escenario para comenzar la fase de decoración. Es decir, cuando se forman las estalactitas, las estalagmitas y otras características kársticas. Sí, que entonces, aquí es cuando se generan las diversas rocas de precipitación encontradas en las grutas, sí, que se denominan colectivamente espeleotemas, ¿sí? Y ninguna es idéntica a otra, ¿sí? Todas son muy distintas. Las espeleotemas más conocidas son las estalactitas, ¿sí? Estas estructuras cuelgan del techo de la caverna. Sí, y se forman porque ahí en el techo de la caverna es donde el agua se infiltra a través de las grietas que están encima, ¿sí? Entonces, el agua alcanza el aire de la cueva, algo de dióxido de carbono disuelto se escapa de la gota y precipita la calcita. Entonces, el depósito se produce en forma de anillo alrededor del borde de la gota, ¿sí? Y cada una deja una huella infinitesimal de calcita detrás y crea un tubo hueco de caliza. Así que el agua se mueve a través del tubo, quedando suspendida transitoriamente al final del mismo, aportando un diminuto anillo de calcita y cayendo al suelo de la caverna. Esta estalactita se conoce como paja de Sosa y a menudo el tubo hueco de la paja de Sosa se obstruye o aumenta su suministro de agua. En cualquier caso, el agua se ve obligada a fluir y por consiguiente a depositarse, o sea, a estacionarse a lo largo del lado externo del tubo. A medida que continúa la precipitación, la estalactita adopta la forma cónica más común. Pero por otro lado, los espeleotemas que se forman en el suelo de la caverna y que se acumulan en sentido contrario, o sea, en sentido ascendente hacia el techo, se denominan estalagmitas. ¿Sí? Aquí lo que pasa es que el agua que suministra la calcita para el crecimiento de estas estalagmitas cae del techo y salpica sobre la superficie. Como consecuencia, las estalagmitas no tienen un tubo central y suelen ser de aspecto más masivo y redondeado en sus extremos superiores que las estalactitas. Pero también hay casos que con tiempo suficiente se pueden juntar estalactita y estalagmita formando una columna.
Otro tipo de espeleotema es la estalactita tipo bandera, que se forma de manera similar a las estalactitas, que son las estalactitas clásicas de forma cónica, pero con la diferencia que aquí el agua no circula por el interior de la estructura, sino que lo hace por fuera. Y esto ocasiona que la estalactita crezca y se engrose, ya sea hacia uno o ambos lados. Y es muy común en las cuevas y viene siendo una forma secundaria de flujo y goteo. Entonces, el crecimiento ondulado de la bandera se debe a que las curvas de roca se van haciendo cada vez más grandes conforme la bandera se aleja de la pared. Finalmente, todo este tipo de procesos en los que se han formado por la capacidad disolvente del agua subterránea, en geología los conocemos con el nombre de karstificación, y a las características desarrolladas en estos procesos como características kársticas, fenómenos kársticos, etc. Entonces, este nombre de karst procede de la sierra de Karst en Eslovenia, que es el lugar donde se estudió por primera vez este tipo de procesos. Sí, entonces espero que les haya interesado el tema. Cualquier duda, comentario o sugerencia, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, las cuales también aparecen en la descripción del video. No olviden suscribirse y compartir, pues eso me ayudaría bastante para poder seguir creciendo en este canal. Yo soy Marichuy y nos vemos hasta la próxima.